por el consejo, la palabra que Dios envía a nuestras vidas. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: mas si yo expulso a los demonios con el Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Quiere darle lectura a usted con toda su fuerza? ¿Qué dice? Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hermosa noche rogamos que tu Espíritu Santo fluya con libertad y que traiga a nuestra vida una fortaleza, una administración y un consejo a nuestra alma. Queremos estar atentos a este mensaje que tú nos das, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos: pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda vuestra fuerza. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor, y vamos a degustar de esta palabra que el Señor envía a nuestros corazones. Vemos aquí una cierta confrontación que tiene nuestro Señor Jesús con un grupo de religiosos, los fariseos, que al ver cómo el Señor liberaba a esta persona, dice el Mateo 12, 22, dice que le trajeron un endemoniado, ciego y mudo. Y dice aquí que el Señor lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y entonces, al ver cómo el Señor ministró una liberación y a su vez también ministró sanidad en la vida de este hombre, el grupo religioso o estas personas, en el versículo 24 dice: cuando los fariseos oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Fíjese cómo estas personas tenían un concepto equívoco, tenían una falta de conocimiento en sus vidas de cómo el ser humano, cómo la persona debe de tener mucho cuidado en su vida personal, debe de tener mucho cuidado qué reino es quien impera en su corazón. Mateo 12, 28 habla de un reino que es el reino de Dios. Pero vemos cómo muchas veces se ignora, muchas veces no se comprende y no se entiende con seriedad la importancia de que nuestro corazón, nuestra vida, esté guardado, esté protegido
y que no permitamos que el reino de Satanás, Dios lo reprenda, gobierne la vida del ser humano. Mateo 12:28 dice: mas si yo expulso a los demonios con el Espíritu de Dios. Aquí hay algo que debemos de comprender. Aquí hay algo que debemos nosotros de tener presente y que no falte en nuestra vida: el respaldo del Espíritu de Dios o la comunión con el Espíritu de Dios. Porque eso hará entonces que nuestra vida, eso hará entonces que nuestra persona, eso hará entonces que nuestro matrimonio, nuestro hogar tenga una transformación, tenga una manera de presentarse de manera diferente a cuando una persona o un matrimonio deja que el reino de Satanás impere en su vida. Vemos cómo esta persona tenía dañada su vista, esta persona tenía dañado su oído, dice que estaba ciego, estaba mudo, tenía dañada su boca. ¿Por qué puse oído? Porque al no oír él no podía hablar, pero también tenía dañado su entendimiento. Y aquí nos damos cuenta cómo el mundo espiritual negativo, cuando entra en acción, cuando trabaja operando en la vida del ser humano, hace estragos, hace mucho daño, le nubla la visión, le tapa los oídos. La persona puede estar sentada escuchando un consejo, la persona puede inclusive asistir a una iglesia, presentarse, cantar, pero su oído está cerrado, porque los demonios no le permiten escuchar la palabra de Dios. Porque cuando entra la palabra de Dios, dice que penetra lo más profundo de nuestro ser y genera liberación, limpieza, sanidad. Pero cuando una persona descuida su vida espiritual, entonces comienza a tener opresiones. Y si no se libera de esas opresiones, llega inclusive a tener posesión. Hay mucha gente que dice: no, un cristiano no puede estar poseído. Claro que no. Un cristiano, un hijo de Dios que tiene comunión con el Espíritu de Dios, no puede tocarlo el maligno. Pero una persona que descuida su comunión con el Espíritu de Dios, una persona que descuida su comunión con la presencia de Dios, está en un peligro, porque el diablo, Dios lo reprenda, dice que anda como león rugiente, anda acechando. Y al ver este relato, al ver cómo el Señor nos muestra las afectaciones que tiene una persona que ha descuidado su comunión con Dios, porque esta persona a la cual llevaron delante del Señor era un judío, no era un gentil, era un judío. Y tenía relación y tenía contacto con los fariseos. O sea, había una alianza, había una hermandad, había un conocimiento de quién era esta persona. Pero esta persona descuidó su comunión con Dios y ahora lo vemos alterado en su visión, no ve con claridad las cosas, no oye, la boca la tiene cerrada, ya no
publica las virtudes del reino de Dios, ya no predica, no le gusta cantar, no exalta, no se libera y por ende no entiende que su vida está siendo dañada. Cuando vemos esa palabra endemoniado, quiero explicarlo un poquito porque yo no quiero hablar más del enemigo, sino a manera de conocimiento y que podamos ayudar a las personas que están pasando por alguna situación así. En griego esa palabra es daimonizomai y el significado de esa palabra dice que es una persona poseída, ejerce y expresa en la mente y la conciencia de los demonios y se refleja en sus acciones. La persona vive atormentada, no ve, no escucha, no percibe con claridad sus acciones. Cuando una persona está siendo oprimida, cuando una persona se ha descuidado a tal grado de que inclusive está poseída, es una persona que ya no sabe o no entiende lo que está haciendo. Pero en el idioma hebreo es la palabra shed, que significa demonio, o shedim, demonios. Y usted sabe que el hebreo tiene una vasta riqueza en sus significados. De la palabra shed aparece la palabra shud, que es hinchazón e insolencia. La persona llega a sentirse más o sentirse superior a o sentirse más que. Llega a embriagarse del veneno, de la arrogancia, el veneno satánico, en donde quiere ser más que. Pero también de ahí aparece la palabra shad, que es, y aquí muestra la manera en que una persona cuando está oprimida por esta estructura satánica, oprime el pecho y las entrañas. Y todos aquellos que hemos sido testigos de liberaciones, usted se da cuenta cómo los demonios se mueven en esta parte de aquí, de las entrañas. La persona siente que internamente lo asfixian, no está bien en sus entrañas, hay malestar. Y también de ahí aparece la palabra shod, o sea, son derivaciones de esta palabra shed. Y shod tiene que ver con el carácter, se vuelve violento, destruye, devasta, oprime y ejerce la rapiña. Cuando uno observa entonces lo delicado que es, amado pueblo de Dios, descuidar nuestra vida, porque Mateo 12:28 está la clave, está el código, está el consejo que Dios nos da. Nuestro Señor Jesús, al venir a la tierra, vio la necesidad, vio la atmósfera que estaba operando en ese ambiente, y entonces Él lo dice: mas si yo expulso a los demonios con el Espíritu de Dios. Y usted se dará cuenta que en Lucas 4:18 dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y Hechos 10:36 dice la Escritura que el apóstol Pedro testifica, dice: ustedes saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y anduvo haciendo muchos bienes. Esa es una de las características, es una de las manifestaciones de una persona cuando tiene al Espíritu de Dios.
Cuando el Espíritu de Dios está operando en una persona, su carácter es transformado. Su carácter es diferente a cuando tiene una opresión diabólica. Y entonces, cuando la persona cuida la comunión, la armonía con el Espíritu Santo, dice, eso significa que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso significa que el reino de Dios está operando en nuestra vida. Y creo que todos los que estamos aquí anhelamos que el reino de Dios se haga manifiesto en nuestra persona. ¿No es así? ¿Cuántos anhelan que el reino de Dios esté en ustedes? Levante su mano y diga, el reino de Dios está en mí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar. Tenemos que cuidar que nuestra comunión con el Espíritu Santo sea real. Tenemos que cuidar que nuestra relación con el Espíritu de Dios sea genuina. Porque muchas veces la persona no se da cuenta que con sus acciones contrista al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no manipula, el Espíritu de Dios no obliga, el Espíritu de Dios es tan noble que uno necesita hablarle. Uno necesita comunicarse con Él y decir, yo te necesito, Espíritu de Dios. Ven a mi vida, Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos en Mateo 12:26, dice, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Aquí vemos entonces los dos reinados, el reino de Satanás y el reino de Dios. Pero en Mateo 12:24, la confusión mental y el concepto equívoco de los fariseos decían que nuestro Señor Jesús expulsaba a los demonios por Belcebú. Y entonces el Señor les revela un principio en Mateo 12:25, que esto hay que entenderlo también. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Aquí nos está dando un principio nuestro Señor Jesús. En nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestros sueños y anhelos, debemos de integrar, debemos de tener presente la importancia de la unidad, la importancia de la colaboración, la importancia de mantenernos en un acuerdo. ¿Caminarán dos sin estar de acuerdo? No, dice la Escritura. Y mejor son dos que uno. El Señor dijo en una ocasión, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y aquí vemos cómo los problemas, las tormentas, las turbulencias se hacen presentes cuando dejamos que entre la semilla satánica de la división. Cuando en nuestro hogar, porque ahí menciona un reino, menciona una ciudad o una casa. Cuando una nación no se pone de acuerdo en su estructura de gobierno, esa nación se viene abajo, se desquebraja. Cuando en una ciudad no hay ese orden, no hay ese entendimiento entre las diferentes estructuras del gobierno, se viene abajo. Cuando en una casa no hay armonía para lograr un sueño, un objetivo, un proyecto, eso se viene abajo. Lo que el Señor nos enseña es el principio de la unidad.
Y lo más esencial es que en esa armonía de caminar juntos, de ir hacia el mismo objetivo, tiene que ser con el Espíritu Santo de Dios. Lo mencionó el Señor Jesús. Si yo expulso a los demonios, dice, con el Espíritu de Dios. Eso nos habla de un apego, una armonía, una alianza de que no se aparte el Espíritu de Dios de nosotros. Porque cuando una persona descuida al Espíritu de Dios o no le importa estar atento a las instrucciones, el espíritu se aparta y entonces viene un espíritu malo y comienza a atormentar a la persona, comienza a atormentar al matrimonio, comienza a atormentar a la ciudad, comienza a atormentar a una nación. Y hoy el Señor nos trae esta palabra porque debemos nosotros de valorar la importancia de cuidar la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pase lo que pase, hay que estar en comunión con el Espíritu de Dios, ya que si el Espíritu de Dios está con nosotros, tendremos tal respaldo de expulsar demonios, de expulsar opresiones, de expulsar caos, de expulsar ruinas, de expulsar enfermedades, de expulsar maldiciones, de expulsar malos entendidos. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, entonces se establece el reino de Dios. Entonces el reino de Dios comienza a operar y creo que es lo que queremos todos, que el reino de Dios opere en nuestra vida. Yo no quiero estar oprimido, yo no quiero vivir enajenado o con ruidos mentales, no, porque tenemos al que nos ayuda, al que nos levanta, al que nos consuela, al que nos revela, al que nos lleva de gloria en gloria, al precioso Espíritu de Dios. Por eso le damos una fuerte celebración al precioso Espíritu Santo. Quiero compartirles la importancia de cuidar esa comunión con el Espíritu Santo. En el libro primero de Samuel 16:13 dice que el profeta Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Cuando recibe esa unción el rey David, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Ahí estaba su casa, en esa montaña. Pero lo que llama la atención es cómo este hombre de Dios, llamado David, pudo observar, pudo él ser testigo de cómo el Espíritu de Dios cuando llegó a él, dice que entró en acción un poder sobrenatural. Pero también se dio cuenta del rey Saúl que cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, vino un espíritu malo y lo atormentaba, al grado de que no había paz en la vida de Saúl. Ahora, puse este ejemplo porque estamos en esta tierra y como personas somos muy dados a distraernos a veces con todo el bullicio, todo el movimiento que hay en la tierra, todo lo que se manipula, todos esos dardos que recibes por televisión o por redes sociales.
Todas esas alteraciones en nuestra mente de querer llegar, querer tener, querer abarcar mucho y hacer que la vida espiritual se descuide, llega la persona a tener ese tipo de descuidos o de cansancio espiritual. Al grado de que cuando el cuerpo, al grado de que cuando nuestra vida comienza a desconectarse de Dios, uno comienza a perder como que cierto valor, comienza uno a darle más importancia al descanso de nuestro cuerpo, comienza uno a poner pretextos para no buscar a Dios. Al grado de que un día el rey David dice que era el tiempo de la primavera y dice que era el día en que los reyes salían a la guerra. Fíjese esto. El día en que los reyes estaban conquistando territorio, promesas. ¿Y sabe qué estaba haciendo el rey David? Durmiendo a mediodía en su cama. Y ese descuido de no estar en orden, ese descuido de no estar haciendo lo que marcan los diferentes tiempos en la vida, dice que se paseaba por su terraza y esa fue uno de los descuidos por los cuales se le abrió la puerta al reino de Satanás y comenzó a hacer estragos en la vida de David. Comenzó a hacer acciones que desconectaron a David de esa comunión con el Espíritu Santo. David ya no fue el mismo. David comenzó a tapar su falta haciendo barbaridades. Y todo eso quedó registrado en el libro sagrado como ejemplo para que nosotros cuidemos la comunión con el Espíritu de Dios. Cuando el profeta Natán le lleva una amonestación, él se dio cuenta que lo que prácticamente había sembrado era la muerte en su persona. Y él mismo lo declaró, dijo, el que hizo tal cosa digno es de muerte. Y el profeta Natán le dijo, rey, tú eres ese hombre. Y él se dio cuenta lo peligroso que es estar en la tierra sin la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces él eleva una oración en el Salmo 51, versículo 10. Le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él entendió que si el Espíritu de Dios no estaba en él, iba a terminar loco. Si el Espíritu de Dios no estaba con él, iba a terminar mal su existencia. Se dio cuenta cómo el rey Saúl terminó sus días debido a que descuidó la presencia del Espíritu Santo. Él pudo observar el comportamiento del rey Saúl y dijo, yo no quiero terminar así. Le cortaron la cabeza a Saúl, expusieron su cabeza en una pared. Ese no es el fin de un creyente, ese no es el final de un hijo de Dios. Nosotros terminaremos nuestros días en la presencia de Dios, porque el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. La oración que hace el rey David le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, restitúyeme el gozo de tu salvación.
Oh, mis hermanos, si tenemos al Espíritu de Dios, algo que garantiza es que nuestra alma reposa, nuestra alma está segura, nuestra alma se deleita en el Señor, nuestra alma tiene paz, nuestra alma tiene gozo, nuestra alma tiene luz, nuestra alma tiene sabiduría, nuestra alma tiene poder, nuestra alma tiene revelación, nuestra alma tiene un buen carácter. Necesitamos al Espíritu de Dios. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Algo que se pierde es el gozo, la alegría, la tranquilidad. Dice, y sosténme con un espíritu de poder. ¿Podría darle lectura a estos 3 versículos? Salmo 51:10, con toda su fuerza. Hágalo con todo su corazón. Amén. ¿Por qué necesitamos pedirle al Señor que seamos sostenidos y que seamos guardados por el Espíritu Santo de Dios? Mire lo que nos muestra el Salmo 139, versículo 7. Y quiero tomar estos textos como la forma en la que a veces en esta tierra tenemos diferentes experiencias, tenemos diferentes atmósferas, porque no todo el tiempo, amados hijos de Dios, no todo el tiempo estamos en un nivel de altura, en un nivel espiritual elevado. No, somos humanos. A veces un problema, a veces una circunstancia, a veces un diagnóstico, una mala noticia, hace que tu manifestación, hace que tu carácter, hace que tu persona se manifieste. Y a veces el impulso, a veces el enojo o la ira, hace que hablemos de manera equívoca o manifestemos una conducta no grata ante los ojos de Dios. Y el rey David, dentro de la experiencia, y creo que todos los que estamos aquí podemos respaldar esto que dice el rey David. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si el precioso Espíritu, ¿qué nos está diciendo aquí? Que Él está presente en cada momento de nuestra vida. El Espíritu de Dios está contigo en cada momento de tu vida. El Espíritu de Dios, quizás la persona lo ha resistido y Él ha cerrado su boca. Y sientes como que estás solo. Y sientes como que no te escucha, pero Él está presente. Él está ahí. Él está a tu lado. Y aquí el rey David está diciendo, ¿a dónde se pueden ocultar del Espíritu? No. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y el Señor Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador y esté con vosotros todos los días. Pero a veces nuestras actitudes lo han contristado y Él guarda silencio.
Por las mañanas espera que tengas comunión con Él. A mediodía espera que tú le hables. Por la noche espera que tú le digas, gracias por cuidarme. Pero a veces el creyente descuida esa comunión y ese diálogo con el Espíritu de Dios. Porque también vienen a argumentos diabólicos que te dicen, ya Dios no te escucha, Dios no te ama. ¿Para qué oras? Y enmudece tu boca. Te cierra los ojos, te tapa los oídos, te daña el entendimiento. Y entonces la persona hace y deshace, pensando que el Espíritu de Dios no lo ve, pensando que el Espíritu de Dios no está presente. Y por respeto y por honor y por honra, tenemos que cuidar al Espíritu de Dios, que no sea parte de nuestra vida. No hay que contristarlo, porque cuando Él respalda la vida de la persona, tú no necesitas abrir la boca para amenazar, tú no necesitas abrir la boca para defenderte. Dios te defiende, Dios te sale al encuentro con noticias de bien. He aquí que los que contienden contra ti los buscarás y no los hallarás, porque has puesto al Señor tu Dios por tu refugio. Entonces, el rey David nos enseña lo siguiente y nos dice, si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Levante su mano, ¿cuántos quieren ir de gloria en gloria? ¿Cuántos quieren lo mejor? ¿Cuántos quieren escalar? ¿Cuántos quieren ascender? Vamos, levante su mano, diga, yo voy de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Tenemos a veces, hermanos, cuando recibes una buena noticia, te sientes por las nubes, te sientes bien, pero no todo tiempo estás ahí en las nubes. Entonces viene a veces otra experiencia. He aquí, dice, si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. A veces, hijos, sientes que estás en lo más bajo. A veces la experiencia es la de una adversidad terrible, que sientes que hasta los propios demonios se están riendo de ti. Sientes que esa amenaza te consume, sientes que esa opresión viene y te desespera, sientes que ese diagnóstico negativo que te dio el médico y dijo, señor, señora, solo un milagro, y empiezas tú a sentir como la muerte está queriendo acosar tu vida. Pero es donde tenemos que echar mano de la palabra, porque el Señor nos dice aquí, allí está el Espíritu de Dios contigo. Allí está el Espíritu de Dios a tu lado. El Espíritu de Dios te está haciendo compañía. El Espíritu de Dios está para abrazarte. El Espíritu de Dios está para levantarte. Y dice el versículo 9, si tomo las alas del alba, si tomo las alas del alba. A veces somos muy desesperados, hijos. Queremos soluciones inmediatas. Queremos estar de aquí y pasar acá. Queremos lograr de aquí para allá. Queremos ascender, queremos lograr objetivos, pero en un 2x3. Y dice, aún así, en tus decisiones que tomas, que a veces, hijos, tomamos decisiones bien aceleradas, sin consultar, sin preguntar, pues ahí estoy contigo. Te veo cómo decides, te veo cómo, y no me consultas, pero aún así, yo estoy contigo. Qué tremendo, ¿no? Dice, si habito en lo más remoto del mar, a veces, hijos, nos metemos en tormentas terribles. ¿Qué pasa
cuando hay un huracán y tú estás adentro del mar ahí en tu lanchita toda rascuacha? ¿Qué crees que te va a pasar? Pero tú bien atrevido, no, es que yo soy el pirata, soy el aventurero. Y hermano, tranquilo, si te estás metiendo en una tormenta. Pero aún así, dice la Escritura, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿No vale la pena considerar al Espíritu de Dios en nuestra vida? Versículo 11. Y si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. A veces, hijos, tus malas decisiones permites que las tinieblas comiencen a operar en tu entorno, pero aún así Él tiene misericordia de nosotros. Dice, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Amado pueblo de Dios, el rey David escribe esto y nos deja ver cómo la conducta del ser humano a veces se altera. Quiere éxito, quiere logros, quiere hacer su propia voluntad. A veces se deja envolver por la influencia de las tinieblas. A veces le hace caso a las malas compañías. A veces le presta atención a los que de lo que está lleno el mundo, de mucha gente tan pobre que solo dinero tienen, cuando la Escritura nos da el consejo de ser guiados por el precioso Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos llevará a tierra firme. El Espíritu de Dios nos aconsejará. El Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos manifestar un deseo ardiente. Necesitamos manifestar una pasión interna, pidiéndole al Espíritu de Dios que no se aparte de nuestra vida. Pidiéndole al Espíritu de Dios que su poder, su gloria, su gracia nos cubra, nos llene, nos sacie. Líbrenos, Dios, de manifestar posesiones diabólicas o opresiones diabólicas en la vida de la persona, en donde ya no ve, ya no escucha, ya no entiende, ya no habla, sino que se pone a hacer cosas vergonzosas, se pone a desarrollar cosas que no son gratas ante los ojos de Dios. Y algo que veo en el libro sagrado, con esto termino, nos dice Efesios 6:18, nos dice lo siguiente, mire, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por los santos. Y Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Versículo 30 está una clave ahí bien importante.
Dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiero terminar este mensaje haciéndote la invitación a que día a día le pidas al Espíritu de Dios, hables con Él y le pidas que Él sea el Señor de tu vida, porque es la única manera, oiga lo que le voy a decir, es la única manera que te va a garantizar que tú no te quedes a la gran tribulación. Los cumplimientos proféticos están de una manera muy clara ya. Ya la persona, si no entiende que estamos en tiempos finales, es porque definitivamente no está oyendo, no está viendo y no está entendiendo lo que se está viviendo a nivel mundial. El Señor ya viene pronto, y por eso el Señor envía su palabra para que te reconcilies con Dios, pero también busques estar atendiendo, cuidando la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque dice que esa comunión con el Espíritu de Dios es lo que ha sellado, ha marcado, ha asignado en tu vida para que participes en el día de esa elevación, de esa redención que está por venir. El Señor viene pronto. Es tiempo de que te liberes. Es tiempo de que abandones las malas conductas. Es tiempo de que recapacites y te arrepientas y busques al Señor mientras puede ser hallado. Es tiempo de que te reconcilies con el Espíritu de Dios. Él está ahí presente a tu lado. Él ve cuando tú estás discutiendo. Él ve cuando tú ya no quieres servirle a Dios. Él ve cuando se te hace pesado buscar su rostro. Él ve cuando tú ya no oras. Él ve cuando tú comes y ya no le das gracias al Creador por los alimentos. Él ve cuando tú manifiestas un cansancio y una pereza para leer su palabra. Él lo ve todo. Está en los momentos de alegría, pero también está en los momentos en donde se te dio una mala noticia. Ahí está el presente. Él se da cuenta cuando te están dando un consejo que va en contra de la voluntad divina. Y por eso nos aconseja la Escritura que con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu. En todo tiempo. Porque en un breve descuido podemos cometer errores. En un pestañeo podemos cometer una mala decisión. ¿Quiere cuidar al Espíritu de Dios en su vida? ¿Quiere pedirle al Espíritu de Dios que habite en su vida? Yo le recomiendo 7 súplicas o 7 invocaciones. Esto es una sugerencia. Si usted lo quiere hacer, le va a traer mucha bendición. Yo le recomiendo estas 7 peticiones, así, que surja de las entrañas, que surja de tu corazón, que sea genuino lo que le estás diciendo al Espíritu de Dios, así como David le dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo declararía usted esta petición o esta invocación? ¿Cómo lo haría? ¿Podrían hacerlo? ¿Podrían declararlo? ¿Estamos listos? Con toda su fuerza. 1, 2, 3.
Pongámonos sobre nuestros pies. Usted sabe qué es lo que necesita. Yo le estoy dando aquí solamente algunas sugerencias, pero esto tiene que ser de manera ya personal. Levantemos nuestras manos a Dios y digámosle al Espíritu de Dios: si requieres estas 7 peticiones, puedes hacerlo. Si nada más es una, puedes hacerlo. Pero creo que todos necesitamos pedirle al Espíritu de Dios que consuma lo malo de nuestra vida, que llene nuestra vida, que quiebre la dureza de nuestro corazón, que nos transforme a su voluntad, que nos haga suyos y que la habite dentro de nuestro corazón. Levante sus manos al Señor. Padre bueno, hermoso nuestro Dios, gracias te damos porque tu Espíritu está con nosotros. Gracias te damos porque tu Espíritu está a nuestro lado. A pesar de nuestros errores y equivocaciones, tu Espíritu está con nosotros. Tu Espíritu está a nuestro lado.